Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Castiblanco Dávila y el día de hoy les voy a hablar acerca de la bacteria Chlamydia trachomatis. Soy estudiante de tercer semestre de microbiología y este video va a tratar acerca de las características de esta bacteria. Entonces empezamos con la clasificación taxonómica. Esta es de dominio bacteria, subfilios Chlamydiae, orden Chlamydiales, familia Chlamydiaceae, género Chlamydia y la especie es Chlamydia trachomatis. En cuanto a su morfología, es esférica o ovalada y se observan como cocos gram negativos o gram variables. Estos son inmóviles y no son ciliados. Esta bacteria es aeróbica y sus células son de 0.3 a 1 micrómetro de diámetro, eso dependiendo de la etapa de replicación en la que se encuentre. Por otro lado, poseen una membrana interna y otra externa que se encuentra ligada al lipopolisacárido. Chlamydia trachomatis se diferencia de las otras especies porque esta contiene una proteína mayor de membrana externa que se encuentra en una alta cantidad en la forma extracelular de la bacteria y esta es utilizada para la producción de anticuerpos monoclonales. Su pared carece de peptidoglicano y el lipopolisacárido mencionado anteriormente está presente en todos los estadios del ciclo y esta se divide por fisión binaria y contiene ribosomas similares a los de otra bacteria. Su parasitismo es intracelular obligatorio. Los cuerpos elementales extracelulares que presenta son células que no se replican y también son especializadas en la transmisión de la infección. En cambio, los cuerpos reticulados son formas no infecciosas cuya única función es multiplicarse dentro de las células del hospedador. También generan un gran inóculo para la transmisión. Los cuerpos de inclusión de esta bacteria contienen glucógeno, que históricamente se han coloreado con yodo y gram. Si hay una gran presencia de estos cuerpos, el diagnóstico se puede establecer con facilidad por los métodos de coloración con GEMSA, que esta permite distinguir las inclusiones por su color de reacción, morfología y localización. Sin embargo, se requiere de un microscopista especializado. La coloración gram no es específica porque esta presenta demasiadas variaciones y la tinción con yodo tiene dificultades porque el glucógeno solo está presente en algunas fases del desarrollo del ciclo. En cuanto a algunas células normales de la cervix, pues estas contienen glucógeno y dan falsos positivos. Su tipo de metabolismo es quimioheterótrofo, lo que quiere decir es que utilizan un compuesto químico como fuente de carbono y a su vez este mismo compuesto es la fuente de energía. En este caso la fuente de energía es el glutamato complementado por la glucosa 2-oxoglutarato y cada uno tiene diferentes papeles dependiendo de la fase de desarrollo clamidial. Es considerado como un parásito energético porque depende completamente de la captación de ATP en la célula huésped, ya que estos carecen de enzimas de la cadena de electrones para su propio metabolismo. Por otro lado, es metabólicamente capaz de generar glucógeno a partir de la glucosa y su metabolito secundario es la menaquinona. Aquí podemos observar la ruta metabólica desde la glucólisis hasta llegar a la menaquinona. También es conocida como vitamina K2 y su forma reducida se le llama menaquinol. ¿Dónde se puede encontrar esta bacteria? Bueno, en las mujeres se puede contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Y en los hombres puede encontrar clamidia en la uretra, o sea, en el interior del pene, el recto y la garganta, igual que la mujer. Por otro lado, se puede encontrar en los ojos y en cuanto a hábitats, se pueden encontrar en terrestres, acuáticos y en los hábitats extremos. Cabe aclarar que muchas veces no se presentan síntomas. ¿Esta causa enfermedad? Y la respuesta es sí. La bacteria Chlamydia trachomatis se transmite más frecuentemente por relaciones sexuales vaginales, orales y anales. También es posible que una mujer embarazada le transmita clamidia a su hijo durante el parto, provocándole así una neumonía o una infección ocular grave a recién nacido. La mayoría de estas infecciones del tracto genital por Chlamydia trachomatis son asintomáticas en las mujeres, dando lugar a infecciones crónicas no tratadas que pueden producir enfermedad inflamatoria pélvica. Algunas de las enfermedades son el tracoma. Este es contagioso y se propaga a través del contacto con los ojos, los párpados y las secreciones de la nariz o la garganta de las personas infectadas. También tenemos la infección cerca de los testículos, que esta se llama epididimitis, infección de la glándula prostática, infecciones en los recién nacidos, que ya dije anteriormente, embarazo ectópico, infertilidad, artritis reactiva y
Si esta no se trata a tiempo, puede aumentar probabilidades de contraer o transmitir VIH, entre otras. Antes de empezar con las pruebas bioquímicas para su identificación, es necesario destacar que es una bacteria que no sirve como bioindicador. Para las pruebas bioquímicas para su identificación se utiliza mucho el método molecular, ya que este sirve para identificar las cepas de Chlamydia trachomatis en diferentes tejidos del cuerpo. Como observamos en la tabla, tenemos muestras conjuntivales, nasofaríngeas, cervicales, uretreales, rectales, entre otras. Y las pruebas de ácido nucleico son las más específicas porque son sensibles en cuanto a esta bacteria. Los parámetros de crecimiento microbiano son una temperatura óptima de 37 grados Celsius, su rango de temperatura es mesófila. El único medio de cultivo asociado a este es el medio de cultivo para clamidias, que es medio DSMZ 1193, que es cicloheximida suerofetal bovino. Composición del gas es del 5% de dióxido de carbono. Su nivel de bioseguridad, según la clasificación alemana, es grupo 2 de riesgo. Tiempo de generación y características de su crecimiento. Presenta un periodo de incubación de 3 a 7 días y no está disponible su tiempo de generación, pero esta bacteria crece en un periodo de tiempo más prolongada que Escherichia coli. Son cocos gram negativos o gram variables con un tamaño de 0.3 a 1 micrómetro de diámetro y crece a una temperatura de 37 grados, como se mencionó anteriormente. Se puede cultivar en el laboratorio. La clamidia no se puede cultivar en medio bacteriológico convencional porque la clamidia es un organismo difícil para que crezca y se puede mantener en él. Aunque muchas cepas de estas están adaptadas al laboratorio, están fácilmente disponibles, también se pueden aislar de una amplia manera de muestras clínicas, incluidas ingiriendo hisopos uretrales, urogenitales y rectales, así como las muestras de tejido. Por otro lado, no pueden crecer en medios artificiales y se cultivan generalmente en el saco vitelino de embriones de pollo o en cultivos de tejidos animales. Como se había dicho anteriormente, el único cultivo asociado a eso es el medio de cultivo para clamidias, que es medio DSMZ 1193, y este está compuesto por el medio, el suero bovino fetal, los aminoácidos, el cicloheximida y la solución madre. Este tipo de medio contiene un rango taxonómico de bacterias, tipo de medio complejo. El pH final es desconocido y el equipo necesario es centrifugación y filtro. Los 18 serotipos de Chlamydia trachomatis se incluyen en 3 grupos: los serotipos AB, BA y C de tracoma, los serotipos oculogenitales de IAK y los serotipos de L1 a L3 de LGV, es decir, la CETS y los linfogranuloma venéreo y proctocolitis hemorrágica. Los serotipos se pueden diferenciar mediante la tipificación serológica con anticuerpos monoclonales o por genética molecular. Sin embargo, la identificación de un serotipo no tiene relevancia clínica, puesto que la pauta de sensibilidad a antibióticos es la misma para los 3 grupos. La única excepción corresponde al caso en que existe la sospecha de LGV con base en el cuadro clínico. En esta situación, la determinación del serotipo resulta importante debido a que se requiere un tratamiento más prolongado para las cepas de este. Artículos científicos. El primer artículo tiene como título Moscas como posibles vectores de transmisión del tracoma inflamatorio en un municipio brasileño. Voy a comenzar diciendo qué es el tracoma y luego el objetivo de este. El tracoma es una queratoconjuntivitis causada por Chlamydia trachomatis, que es considerada como una de las primeras causas de ceguera prevenible en el mundo. Entonces, este artículo tuvo como objetivo verificar si las moscas pueden ser vectores del tracoma en este municipio. Entonces, evaluaron moscas en los hogares de niños diagnosticados con tracoma inflamatorio en el municipio de Botucatu, estado de San Pablo, Brasil, y se colocaron trampas para estas en el patio trasero de las casas durante 24 horas, en cada una de las 4 estaciones climáticas durante un periodo de año. Los dípteros que se recolectaron se clasificaron taxonómicamente y la presencia de Chlamydia trachomatis en las moscas se evidenció mediante el uso de la reacción de cadena de la polimerasa, o sea, por biología molecular PCR. Se recolectaron 2.188 moscas y principalmente fue durante el verano y la primavera, y la mosca más común identificada fue la mosca doméstica.
Entonces, como conclusión, la ausencia de ADN en Clamidia trachomatis en la muestra de moscas en los hogares de individuos diagnosticados con tracoma refuerza la probabilidad de que las moscas no sean vectores mecánicos para la transmisión del tracoma en Botucatu. Se deben realizar estudios futuros para detectar otros vectores o factores responsables del mantenimiento de la enfermedad de esta región. Algo muy importante de este estudio que hay que resaltar es que, como dije anteriormente, todas las muestras de las moscas fueron negativas para Clamidia trachomatis, pero se identificaron varias otras bacterias diferentes en estas moscas, como se pueden observar en las tablas. Por ejemplo, varias especies de Acinetobacter, Pseudomonas putida, entre otras. El segundo artículo tiene como título Concordancia entre automuestreo y colección estándar de muestras endocervicales para identificar infecciones de transmisión sexual en un área urbano-rural del Perú. Este artículo habla sobre las infecciones de transmisión sexual curables causadas por Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea y Trichomonas vaginalis, ya que estas han alcanzado los 376 millones de casos nuevos para el año 2016 a nivel mundial. Estas ITS aumentan el riesgo de adquirir VIH, pero no cuentan con un diagnóstico etiológico para su notificación y el reporte se limita a las poblaciones de riesgo. El objetivo de este trabajo era evaluar la concordancia entre el automuestreo de muestras vaginales y la toma estándar de muestras endocervicales para identificación de Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Trichomonas vaginalis y Candida CPP, realizadas por el personal de la salud en mujeres en el área urbano-rural de Perú. Se realizó un estudio prospectivo y transversal en 206 mujeres en edad fértil y se identificó algunas infecciones de transmisión sexual como Clamidia trachomatis y Trichomonas vaginalis en 9 mujeres. Para esto se usó 2 técnicas de colección de muestras para cada participante. Una fue donde a través de una infografía se indicó que los hisopos debían introducirse en el canal de la vagina y ser rotados por 15 segundos para luego colocarlos en papel aluminio. Y la segunda fue la colección estándar de muestras endocervicales por un profesional, que era examen pélvico en una cama con un uso de espéculo descartable. Y como conclusión encontramos una adecuada concordancia entre el automuestreo de muestras vaginales y la toma de muestras realizadas por un profesional de la salud. Estos resultados pueden ser usados de la evaluación de estrategias que permiten acercar el diagnóstico de algunas ITS a las poblaciones con menos acceso al personal de salud, como son las poblaciones urbanos-rurales, lo que permitiría la masificación del tamizaje de las ITS. Y como podemos observar en la tabla, la que más positiva daba era Candida CPP. El tercer artículo trata de infección por Clamidia trachomatis en mujeres jóvenes embarazadas en el sur de Brasil. Este estudio estimó la prevalencia de Clamidia trachomatis durante la gestación entre mujeres de hasta 29 años y se investigó factores de riesgo sociodemográficos como edad materna, estado civil, escolaridad materna y renta familiar para esta infección en la ciudad de Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil. La infección por Clamidia trachomatis fue diagnosticada mediante PCR. Este estudio tuvo como objetivo investigar la prevalencia de esta bacteria genital en gestantes al momento de su ingreso por parto en los hospitales participantes del estudio, así como estudiar los factores sociodemográficos de riesgo de esta infección. Los autores concluyeron que la prevalencia de Clamidia trachomatis es una infección alta en esta población y que el enfoque sindrómico es inadecuado para el cribado, por lo que se necesitan otras estrategias de en esta población. El cuarto artículo tiene como nombre Clamidia trachomatis en hombres infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana tratados en un hospital de referencia por enfermedades de transmisión sexual en el Amazonas, Brasil. Este fue un estudio transversal de la prevalencia de Clamidia trachomatis entre hombres infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana inscritos en la consulta externa de síndrome de esta adquirida por la Fundación de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, en Manaus, Amazonas, Brasil. Entonces se cogió el ácido desoxirribonucleico de Clamidia trachomatis de muestras uretriales, se purificó y se sometió a una muestra de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para identificar la presencia de la bacteria.
El objetivo de este artículo fue determinar la prevalencia de la bacteria e identificar los factores demográficos, conductuales y clínicos asociados con esta bacteria en hombres infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Como conclusión se tiene la alta prevalencia de la infección por esta entre los hombres infectados por el virus del VIH. Destaca que la detección de Chlamydia trachomatis, especialmente entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, es tratar de controlar la propagación de la infección por esa bacteria que es Chlamydia trachomatis. Y por último tenemos el artículo de daños y consecuencias de Chlamydia trachomatis en mujeres infértiles. La infertilidad ha aumentado a nivel mundial como consecuencia del incremento de las infecciones de transmisión sexual y la enfermedad inflamatoria pélvica producida fundamentalmente por esa bacteria. Se estudiaron 552 mujeres con diagnóstico de infertilidad y se seleccionó una muestra de 175 con diagnóstico de infección por Chlamydia trachomatis. La mayoría de mujeres, a pesar de padecer una infección por esta bacteria, no presentaron daño a órganos reproductores y en las que sí predominó la obstrucción tubaria bilateral. Y en los casos en que se diagnosticó daño del cuello uterino, predominó la cervicitis. Y como conclusión se obtuvo que existió una relación entre Chlamydia trachomatis y la afección de trompas de falopio y el cervix uterino. Y con este artículo concluimos este video. Aquí les muestro las bibliografías de las imágenes, de los estudios, de los artículos y demás. Muchas gracias, también dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o duda. Gracias.